Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla fixa. Vamos a levantar sus manos y declararlo. Mi ancla fixa en Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad y Él es Rey. Y en Jesús fuerte fuerte yo soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe.
dale esa ofrenda de aplausos a Cristo bien fuerte, iglesia. Amén, gloria a Dios. Saluda a la persona que tiene a su lado, dígale, Dios te bendiga, bienvenido a la casa del Señor. Vamos a alabar al Señor con alegría y con gozo, así que dale ese fuerte aplauso a Cristo y esas voces de júbilo. Y eres todo para mí, sin ti no sé vivir esta realidad. Tú eres mi salvación, donde quiera que yo esté, allí tú estarás caminando junto a mí. En ti puedo yo confiar y cada día quiero amarte a ti. Dile, quiero adorarte y quiero adorarte y exaltarte solo a ti, mi amor, solo a ti quiero amar, adorar por siempre, solo a ti quiero dar mi amor, mi canción. Oh, 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 oh. Eres todo para mí, sin ti no sé vivir esta realidad. Dile, tú eres mi salvación, donde quiera que yo esté, allí tú estarás caminando junto a mí. En ti puedo yo confiar. Dile, cada día y cada día quiero amarte y a ti quiero adorarte y exaltarte solo a ti, mi amor, solo a ti quiero amar, adorar por siempre, solo a ti quiero dar mi amor, mi canción, solo a ti quiero amar, adorar por siempre, solo a ti quiero dar mi amor, mi canción. Oh, 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 oh. Amén. Dale ese fuerte aplauso a Cristo, iglesia. Vamos así con las palmas bien fuerte, iglesia. ¿Cuánto la alaban con esas voces de júbilo? No quiero estar lejos de ti, yo quiero de tu mano caminar. Pase lo que pase, siempre yo quiero aferrarme a tu amor. Sin tu amor mi vida no es igual. Tú eres mi aliento y respirar, el fuego que arde en mi vida.
mi forma de ser. Todo lo que quiero está en ti. Tú has llenado todo lo que antes estaba vacío dentro de mí. Tú cambiaste mi forma de ser. Todo lo que quiero está en ti, Jesús. Sé que la vida es así, volando sin un rumbo hasta el fin, y cada día lo entregaré, mis sueños y anhelos solo a ti. Aunque pase el tiempo, sé que yo viviré feliz por tu amor. Sé que pronto contigo estaré, mirando tu belleza hasta el fin. Y esas voces de júbilo. Tú has llenado todo lo que antes estaba vacío dentro de mí. Tú cambiaste mi forma de ser. Todo Lo que quiero está en ti. tú has llenado todo lo que antes estaba vacío dentro de mí. Tú cambiaste mi forma de ser. Todo lo que quiero está en ti, Jesús. Y esas voces de alegría. Amén, gloria a Dios. Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Bien, bendecidos. Bueno, en esta mañana quiero que incline su rostro ahí donde está. Vamos a orar, vamos a recibir palabra del Señor. Amén. Señor, te damos gracias por esta mañana tan hermosa. Gracias porque hemos adorado, hemos exaltado tu nombre y queremos disponer nuestro corazón, queremos disponer nuestra mente, queremos disponer todo lo que somos, Señor, para aprender de ti. Queremos, Espíritu Santo, que fluyas en esta mañana de una manera especial, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que no salgamos de este lugar igual a como entramos, Señor, sino que podamos, Señor, poner en práctica, poner, Señor, por obra, Señor, lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Te agradecemos por tu fidelidad, por tu amor y por todas y cada una de las bendiciones que traes a nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, iglesia, en esta mañana quiero hablarles sobre dos palabras que han venido retumbando en mi mente en estos últimos meses. Como ustedes saben, o los que no, pues yo fui mamá o me estrené como mamá hace 9 meses de mi bebé Isabela. Y cuando ya tenía como 3 meses aproximadamente, nosotros le compramos una Biblia a Isa, una Biblia para bebés. Entonces, desde que le compramos la Biblia, yo intento en todos los días como mostrarle la Biblia. Cuando se la compramos recién, pues estaba más bebecita que ahora. Y yo se la mostraba, pues quizás ella todavía no entiende muchas cosas, ¿cierto? Pero esta semana yo puse un video donde ella tenía la Biblia, porque ella ya coge la Biblia solita. Y es algo muy bonito porque ya ella tiene su corral con todas sus cosas, y muchas veces la primera cosa que coge cuando la ponemos en el corral es la Biblia. Y ya la ojea, ya pasa las hojitas, y es muy bonito verla. Entonces ese video que yo hice, ella estaba leyendo o pues como pasando las hojitas y estaba como balbuceando. Entonces yo puse en el video una frase que dice: la mejor herencia que recibí es el legado que quiero dejar. ¿Por qué esta frase? Porque esto me hizo reflexionar en mi propia vida. Yo nací en cuna cristiana y tengo muchos recuerdos de la iglesia, ¿cierto? Desde que estaba muy niña, cuando iba a la iglesia con mis papás, en la escuelita dominical, cantando, ¿cierto?
cuando yo tenía alrededor de 5 años, mi papá decide irse a Estados Unidos a trabajar y allá 2 años después él fallece. Cuando él fallece, pues de cierta forma mi mamá pues quedó sola, ¿cierto? Y fue un cambio muy brusco para nosotros. Ella quedó sola con mi hermana y conmigo. Pues mis abuelitos entraron ahí como a hacer un apoyo incondicional, pero la vida nos cambió muchísimo. Mi mamá se aleja de la iglesia. Ella decide, pues, no sé. Quizás yo a veces pienso, ella estaba muy joven, tenía 25 años cuando queda viuda, pues con 2 hijas, ¿cierto? Y quizás el no tener esa figura sacerdotal en la casa, pues la hace alejarse de la iglesia. Entonces, yo, pues uno de niño empieza a ver como ese ejemplo, ¿cierto? Y para mí fue muy duro ver a mi mamá alejarse del Señor. Ella empieza a ir a fiestas, empieza de cierta forma a tener malas amistades que la hacen encaminarse hacia el mundo. Entonces fue cuando en ese momento yo la vi, la primera vez que la vi borracha, para mí fue tenaz, porque yo me acuerdo que ella llegó, yo estaba durmiendo, pues fue en la madrugada, y para mí fue algo decepcionante. Y yo recuerdo que eso fue cuando tenía aproximadamente unos 9, 10 años. Y yo recuerdo que cuando yo la vi, yo lo único que la hice fue mirarla así y le hice como que ella entendiera que yo estaba decepcionada de ella. Pero pues yo creo que ella ni se acuerda porque estaba borracha. Y yo me acuerdo que me fui para el cuarto y me puse a llorar y le dije al Señor, Dios, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué mi mamá se está comportando así? ¿Y por qué mi papá tuvo que morir, cierto? Porque yo siento que de cierta forma si mi papá no hubiera muerto, quizás mi mamá no se hubiera alejado del Señor. Entonces, sin embargo, al crecer, mi abuelita materna, ella sigue yendo a la iglesia, ella era la que nos seguía llevando a la iglesia. Yo al ver el ejemplo de mi mamá, pues a uno también de niño no le dan ganas de ir a la iglesia, uno aprende del ejemplo de los padres, ¿cierto? Y mi abuelita muchas veces me decía, vamos, o nos decía, porque éramos 3, mi primito, mi hermana y yo. Les decía, vamos y a la salida del culto les gasto perro caliente o empanada. Yo me acuerdo que tenían empanadas al final del culto. Entonces, pues ella como que de cierta forma ese era como el regalo si íbamos a la iglesia. Pero a pesar de que íbamos con esas intenciones de recibir una empanada, un perro caliente, el Señor obró en nosotros. Ahí quedó la semilla. Entonces, cuando yo iba creciendo y empezaba muchas veces a cuestionar a Dios el por qué el cambio de vida, por qué pasó así las cosas, el Señor me llevaba a pensar y el Espíritu Santo me hizo entender por medio de su palabra en el Salmo 27:10, que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Amén. Entonces yo entendí que a pesar de que quizás mi papá haya muerto, que quizás mi mamá se haya alejado del Señor, Dios estaba conmigo. Él era mi padre y Él me estaba cuidando. Amén. Y es por eso que yo también pensaba en esas 2 palabras, en herencia y en legado. Porque quizás mi papá se murió, ¿cierto? Mi mamá se alejó, pero ellos, desde que yo era una bebé, me encomendaron al Señor. Ellos me apartaron para el Señor y esa herencia que ellos dejaron en mí es esa misma herencia la que yo quiero dejarle a mi hija. Ese es el legado que yo anhelo dejar. Y en esta mañana quiero que ustedes inquieten su corazón para que ustedes piensen también en lo que ustedes quieren dejarles a sus hijos. Porque ahora que soy mamá, yo digo y pienso mucho en qué quiero dejarle a mi hija. Entonces yo digo, a veces pensamos mucho en las cosas materiales y pensamos que la herencia o el legado que queremos dejar es algo material, pero no, va más allá, es algo mucho más profundo. Entonces, revisemos rápidamente los significados de la palabra herencia y legado. Dice herencia, conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir alguien son transmisibles a sus herederos o a sus legatarios. Rasgos morales, científicos, ideológicos que habiendo caracterizado a alguien continúan advirtiéndose en sus descendientes o continuadores. Y legado es aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea cosa material o inmaterial. ¿Listo? Y teniendo en cuenta estos significados, quiero compartir con ustedes 4 puntos o 4 relaciones y quiero que ustedes vayan pensando ustedes en cuál de esas 4 relaciones se encuentran. El primero es buena herencia, mal legado. Y es que aquí también es importante pensar que una buena herencia no nos va a garantizar un buen legado, o una mala herencia no nos va a garantizar un buen legado o un mal legado, ¿sí? Entonces eso también depende mucho del ejemplo que nosotros como padres o como responsables de alguien estemos dando. Por eso la palabra del Señor dice, se me fue,
Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la tarea que nosotros estamos haciendo con nuestros hijos? ¿O cuál es el ejemplo que nosotros le estamos dando a nuestros hijos? Quizás mi mamá, cuando se alejó del Señor, no me dio el mejor ejemplo, pero yo no me quedé con el mal ejemplo, ¿cierto? Sino que yo me quedé con el buen ejemplo que vi en ellos cuando ellos me llevaban a la iglesia, cuando ellos participaban en las actividades de la iglesia, ¿cierto? Y si vamos a la palabra del Señor en Primera de Reyes 2, del 1 al 3, dice: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Entonces, aquí el rey David le estaba dando una palabra a su hijo Salomón, ¿cierto? Ya dice que habían llegado los días en que el rey David debía morir. Y como todos sabemos, el rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios a pesar de sus fallas, ¿cierto? Dice que él obedeció, dice que cuando él falló, él se arrepintió de corazón y volvió a buscar al Señor, ¿cierto? ¿Qué entregó el rey Salomón? Salomón heredó del rey David un reino establecido, riquezas materiales, ¿cierto?, para construir el templo, porque esa era una promesa o una ordenanza que había dado el Señor a David. Y estoy hablando en las cosas físicas, pero en las cosas espirituales, el Salomón recibió un llamado que venía desde su padre, recibió una bendición, ¿cierto? Recibió una herencia espiritual. Y Salomón iba muy bien, Salomón iba súper bien, él iba de cierta forma bien tomando como en cuenta la herencia que había dejado su padre, iba dejando un legado de sabiduría, estaba cumplió con el mandato del Señor de construir el templo, porque él cumplió esa promesa. Había prosperidad en su reinado. Sin embargo, al final de sus días, dice en Primera de Reyes 11:4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, ¿cierto? Entonces aquí vemos que el rey Salomón desvió su corazón, empezó a desobedecer, empezó a olvidarse de la herencia que había recibido de su padre David. Y digamos que el único problema o el problema grande que tuvo Salomón fueron las mujeres, ¿cierto? Y por ese problema fue que él desvió su corazón. Y un mal linaje en este sentido, o en lo que podemos ver aquí en Salomón, puede convertirse en una maldición generacional, porque a partir de Salomón se empiezan a ver generaciones de idolatría en las generaciones futuras a Salomón. Y dice Primera de Reyes 11, del 11 al 13, y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces, no solamente vino una maldición generacional de idolatría, sino que también el reino fue dividido. O sea, lo que David le había entregado a Salomón ya no existía, ¿cierto? Ya no estaba ese reino completo, ese reino establecido. Y efectivamente, si vemos en los versículos o en el capítulo siguiente a Primera de Reyes, en Primera de Reyes 12, en el reinado de su hijo Roboam, el reino fue dividido. Entonces, piense hoy usted, ¿cuál fue esa herencia que ha recibido? O quizás usted dice: no, yo aún no he recibido herencia, soy la primera persona que viene a los pies de Cristo, pero piense entonces usted qué herencia quiere dejar. Quizás usted recibió o quiere dejar una herencia como la del rey David, pero entonces, ¿cómo va ese legado? ¿Listo? Entonces, para que vayamos pensando. El segundo punto es buena herencia, buen legado, que sería lo ideal, ¿cierto? Que sería que Dios nos ayudara a que dejáramos una buena herencia y que también nuestros hijos pudieran recibir ese legado y también mantener esa herencia y ese legado que pues nosotros dejamos, ¿cierto? Dice en Primera de Reyes 15, del 9 al 15, reinado de Asa. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó
y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David, su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Entonces, aquí vemos, y estoy mencionando los reyes de Israel en la línea mesiánica que vemos en Mateo 1, que son los 14 reyes que se habla desde David hasta Josías, ¿listo? Y aquí vemos a Asa, ¿cierto? Ya habían pasado 3 generaciones, o sea, él era la tercera generación que pasaba desde el rey, la cuarta generación, perdón, desde el rey David, y venía de malas herencias. ¿Por qué? Por Salomón, su hijo, Roboán, y el hijo de Roboán, ¿cierto? Pero dice que Asa hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Y en Primera de Reyes 22, 41 al 44 dice: Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Asuba, hija de Silhi, y anduvo en todos los caminos de Asa, su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos, y Josafat hizo paz con el rey de Israel. ¿Sí? Entonces, algo muy bonito que, por ejemplo, vemos aquí es que en el reinado de Asa, cuando dice que Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor, dice como David, su padre. No dice como su padre o el nombre de su padre, ¿cierto? No dice como David, su padre, porque de cierta forma se habla de esa herencia que David dejó, ¿cierto? Y sin embargo, en Josafat sí se habla de Asa. Dice, porque había hecho, deshizo Asa el ídolo de su madre. Dice, y anduvo en todo el camino de Asa, su padre, ¿cierto? Entonces aquí vemos que Asa hizo lo bueno ante los ojos del Señor, dejó una buena herencia, y Josafat empieza un buen legado, ¿cierto? Dice en 2 de Crónicas 17, 3 al 4: y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Entonces aquí también dice los caminos de David, pero en el versículo 4 dice, sino que buscó al Dios de su padre, refiriéndose a Asa, ¿cierto? Y algo que, por ejemplo, hizo Asa, él dejó una búsqueda genuina que lo llevó a hacer reformas espirituales muy buenas en Judá y que encaminó el reino o el pueblo de Israel hacia la obediencia. Y Josafat dice que fortaleció espiritualmente al pueblo, envió maestros para enseñar la ley de Dios, buscó al Señor en tiempos de crisis, trajo estabilidad y respeto a Judá. O sea que una buena herencia, un buen legado trae muchas bendiciones para nuestras vidas y para las vidas de nuestras generaciones. Amén. En el tercer punto vemos otra relación que es mala herencia, mal legado. En 2 de Reyes 21, del 1 al 2, vemos el reinado de Manasés. Quiero que pongamos mucha atención en estos 3 últimos reyes. Estos son los últimos 3 reyes de la línea genealógica mesiánica. Y dice que en el 2 de Reyes 21, del 1 al 2, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y luego en 2 de Reyes 21, 19, 20. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús de Joppa, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, su padre. Y en este punto quiero resaltar que lastimosamente muchas de las cosas que nosotros a veces heredamos son cosas malas. Entonces es muy raro, es muy difícil a veces decir, no, es que yo heredé espiritualmente esto y es bueno, ¿cierto? Pero también la mayoría de las cosas que muchas veces heredamos es que mis abuelos o es que mis antepasados hacían brujería, quizás tenían problemas de alcoholismo, quizás tenían problemas de pornografía, quizás tenían problemas o enfermedades, ¿cierto? Y muchas de esas cosas pasan o se transmiten a las generaciones
como maldiciones generacionales, ¿cierto? Entonces, muchas veces sabemos de aquellas cosas que venimos heredando, pero muchas veces no, ¿cierto? Y muchas veces caemos en como en una zona de confort. Entonces decimos, es que yo soy mal geniado o es que yo soy iracundo porque así era mi papá, porque así era mi mamá o porque así era mi abuelo. Entonces yo soy así y así me voy a quedar y nadie me va a cambiar, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso porque muchas veces nos relajamos en lo que quizás está mal, en esos malos patrones que venimos heredando y nos conformamos. Entonces así soy y así moriré. Entonces también dicen como tal el padre, tal el hijo, ¿cierto? O tal la mamá, tal la hija. Entonces también no podemos caer en esa trampa, ¿cierto? Porque quizás hay cosas en mí que son malas y que yo no quiero que mi hija tenga. Yo no quiero que Isabela repita de cierta forma las cosas que yo he hecho mal, ¿cierto? Sino que ella antes sea de bendición y pueda cambiar sus generaciones. Amén. Entonces, esta semana nosotras con las chicas tenemos un grupo y a veces nos mandamos videos. Y esta semana Nati nos compartió un video de una influencer que está con su bebé que va a cumplir 1 añito y estaban escuchando reggaetón. Y la mamá estaba bailando y la niña también. Entonces Nati decía como, uy, los niños aprenden muy rápido, ¿cierto? Y sí, los niños aprenden muy rápido y aprenden del ejemplo. Y en el post la influencer ponía como tal la mamá, tal la hija. Entonces muchas veces heredamos esas cosas, pero también muchas veces imponemos sobre nuestros hijos cosas que ellos no van a hacer o no quieren ser. Entonces, de cierta forma, lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos desde bebés es lo que determinará lo que ellos van a hacer en un futuro. Y ahí es donde nosotros como padres o como tutores o como tíos, como abuelos, tenemos la responsabilidad de cuidar. Amén. Entonces, también en las malas herencias muchas veces se nos olvida enseñar buenas cosas, muchas veces se nos olvida dar un buen ejemplo. ¿Y quiénes son los que enseñan aparte de nosotros? En la sociedad, en los colegios, ¿cierto? En los colegios los profesores o muchas veces hasta los amigos de nuestros hijos, los amigos, y no sabemos si son personas con buenos principios, no sabemos si son personas con buenas intenciones, ¿cierto? Entonces debemos tener cuidado porque el mundo no puede guiar a nuestros hijos, porque el mundo no puede determinar quiénes van a ser nuestros hijos en el futuro. Hoy en día, si yo, digamos, le enseño a Isabela a leer la Biblia, si yo le enseño a venir a la iglesia, le estoy imponiendo. Eso es imponer. Pero si mi hija en el colegio aprende sobre el cambio de género, sobre que ella puede hacerlo, es un derecho. Entonces hay que tener cuidado. Lastimosamente hoy en el mundo vemos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, ¿cierto? Entonces es ahí donde nosotros tenemos la autoridad, porque el Señor nos ha dado la autoridad de poder enseñar y de poder llevar a nuestros hijos e encaminarlos al camino correcto. Amén. En Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Entonces, ahí dice que hasta la 3ª y 4ª generación llegan esas maldiciones generacionales. Por eso hay que tener tanto cuidado con lo que nosotros estamos dejando, con lo que nosotros estamos haciendo, porque esto no va solamente en nuestra generación, va a 3 o 4 generaciones más. Sin embargo, el Señor en el siguiente versículo, en Éxodo 26, dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Entonces aquí quiero entrar de una vez al 4.º punto, que es mala herencia, buen legado. Y en Números 14:18 dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los 3º y hasta los 4º, o 3ª y 4ª generación. Y quiero que nos quedemos con la primera parte de este versículo y el versículo 6 de Éxodo. Entonces dice el 6, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y el 18 dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Amén. Entonces, y aquí quiero que entremos a ver el último rey de Israel, aquí de la línea mesiánica, que es Josías.
Dice en Segunda de Reyes 22, 1, 2, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaya de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Y Josías viene, digamos que nosotros siempre que hablamos de las generaciones, pues por lo general uno se acuerda desde bueno, a veces de los bisabuelos, porque de pronto los alcanzaron a conocer, de los abuelos y de los padres, ¿cierto? ¿Quién fue el abuelo de Josías? Manasés. ¿Quién fue el padre de Josías? Amón, de los que acabamos de hablar, que dejaron una mala herencia, un mal legado, ¿cierto? Sin embargo, vemos que Josías decidió romper ese patrón y obedecer al Señor. Su abuelo Manasés fue uno de los reyes más idólatras de Judá y su padre siguió los mismos caminos de su padre Manasés. Pero aquí vemos que Josías rompió eso, ¿cierto? En Segunda de Reyes 23, 25 dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Y aquí quiero enfocarme en este rey, porque esto también nos debe llevar a reflexionar. Si quizás usted hoy recuerda que sí, usted efectivamente ha recibido algo malo de parte de sus familias, ¿cierto? De sus abuelos, de sus padres, pero que usted hoy pueda decir: yo quiero ser como Josías y quiero empezar a dejar un linaje diferente. Quiero que, a pesar de que yo recibí una mala herencia, quiero que mi linaje sea bueno. Amén. Mi legado, perdón. El Señor quiere hoy mostrarnos, si usted quizás no sabe, quizás que el Señor hoy quiere mostrarnos por medio del Espíritu Santo cuáles son esos patrones y esas maldiciones generacionales que usted ha traído en su vida. Muchas veces no nos damos cuenta y muchas veces, a veces uno dice: uy, pero es que al papá le gustaba el alcohol y era súper borracho él, y un momento a otro el muchacho que venía juicioso igual entró al alcoholismo y uno a veces no entiende, no, pero si él era juicioso, eso. ¿Por qué? Porque son maldiciones generacionales que se vienen arrastrando y esas cosas hay que cortarlas de raíz. Entonces, quiero mencionar rápidamente 3 puntos de las cosas que hizo Josías para romper con esas maldiciones generacionales. La primera fue buscar a Dios. En Segunda de Crónicas 34, 1, 3 dice: Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. Mira que aquí no mencionan a sus padres, ¿cierto? Sino dice que hizo lo bueno de su antepasado David, de esa buena herencia que él dejó. No se apartó de lo que era correcto. Durante el 8º año de su reinado, siendo aún joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros decidimos buscar a Dios, cuando nosotros decidimos entrar ante la presencia de Él y pedirle específicamente algo, en este caso: Señor, yo quiero saber qué son esas cosas que debo romper, el Señor nos las va a mostrar, amén, y así poder dejar un buen legado. El segundo dice que destruir toda maldición generacional en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos toda autoridad para romper todas esas maldiciones generacionales, amén. ¿Por qué? Porque Jesús ya fue a la cruz, porque Jesús murió y resucitó para darnos la victoria sobre esas maldiciones, amén. Dice Segunda de Crónicas 34, 4: luego en el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Luego dice en el versículo 6 y 7: hizo lo mismo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón e incluso hasta tan lejos como Neftalí y en las regiones que las rodean. Destruyó los altares paganos, los postes dedicados a la diosa Acera y redujo los ídolos a polvo. Derribó todos los altares del incienso en toda la tierra de Israel y finalmente volvió a Jerusalén. Entonces, aquí vemos que hasta la generación de Josías venía la maldición generacional que empezó ¿en quién? En Salomón, que era ¿qué? La idolatría. Y aquí dice que Josías fue radical. Él quitó, él quemó, él cambió, empezó a cambiar su generación, ¿cierto? Y quizás aquí el ídolo literalmente era la idolatría hacia una imagen, era la idolatría hacia un altar, ¿cierto? Hacia dioses paganos. Pero quiero que quizás usted piense hoy:
¿qué está usted tomando como un ídolo? Porque un ídolo es todo aquello que nos quita tiempo y nos quita del primer lugar a Dios. Entonces quizás puede ser una profesión, un trabajo, una actividad, un deporte, ¿cierto? No sé, pero esas cosas son las que hoy en día también podemos ver como ídolos. El tercer punto es renovar el pacto. Segunda de Crónicas 34:31 dice: el rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. Prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. Entonces, el rey Josías, él había encontrado el libro de la ley, y cuando él leyó todo lo que había en el libro de la ley, se dio cuenta que el pueblo de Israel no estaba haciendo. Dice que él rasgó sus vestiduras. A él le dio dolor de ver como, Dios mío, mira, ¿qué estamos haciendo? Y así mismo tiene que ser con nosotros. A nosotros nos debe doler cuando no hacemos la voluntad de Dios. Si quizás usted sabe que sus hijos, si usted quizás sabe que en su familia, no sé, sus sobrinos, sus primos, no están haciendo la voluntad de Dios, eso nos debe doler. Eso nos debe llevar a pensar: Señor, yo como padre, yo como tía, yo como amiga aún, ¿qué estoy haciendo para que esa persona no se pierda, ¿cierto? Entonces es importante ahí que pensemos que nosotros debemos renovar ese pacto. Quizás lo que les decía ahorita, ustedes son los primeros en llegar a los pies de Cristo, ¿cierto? Pero eso no impide que usted haga un pacto con Dios, así como lo hizo David, que en su generación, que a partir de usted su descendencia empiece a ser bendecida. Y si usted quizás ya sabe que recibió una herencia que quizás no fue la mejor, o que quizás sí fue la mejor, pero usted desea el día de hoy renovar ese pacto, que hoy lo podamos hacer, que podamos renovar ese pacto de bendición para que nuestras generaciones sean bendecidas. Amén. Y aún, si no, como lo mencionaba, si no tenemos hijos, si quizás están en planes, ¿cierto? Es el momento de romper con esas maldiciones para que esas cosas no toquen a nuestros hijos. Digamos, cuando nosotros nos enteramos que íbamos a ser padres, yo me acuerdo que lo primero que hicimos fue consagrar a Isabela para Dios. No sabíamos qué era, pero yo me acuerdo que oramos y le consagramos a Isabela a Dios. Y el nombre Isabela significa consagrada a Dios, porque de cierta forma como padres, yo sé y estamos en la responsabilidad de encaminarla a ella hacia los caminos del Señor para que ella no se pierda y su legado sea de bendición. Amén. Y quiero que revisemos rápidamente también el significado de la palabra legado, que va muy de la mano con herencia y con linaje. Dice que es ascendencia o descendencia de una familia especialmente noble. Y quiero que nos concentremos en esta última parte que dice especialmente noble, de la nobleza, ¿cierto? Y que dice 1 Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos de la nobleza, nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es por eso que el Señor hoy quiere recordarle a usted que como linaje escogido y como real sacerdocio, Él dejó una bendición sacerdotal. Y en Números 6, 22, 27 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles así, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. ¿Cuántos reciben esa palabra el día de hoy? Amén. Y esta bendición es una bendición que va para nosotros, pero que va para nuestras generaciones. Amén. ¿Qué tal si los leemos todos una vez más a una misma voz? Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. Y
aquí el último versículo dice: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Y quiero que usted le diga al Señor: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Daniela, sobre los hijos de Santiago, sobre los hijos de María, sobre los hijos de Flor. Amén. Porque el Señor los bendecirá. Amén. Entonces, ¿qué tal si se ponen sus pies? Vamos a orar en esta mañana. Vamos a entregar a nuestros hijos, vamos a entregar nuestras generaciones en las manos del Señor, porque Él va a hacer cosas grandes con nuestras generaciones. Cuando a veces uno mira en redes sociales y dicen como que ¿por qué traer hijos al mundo en este tiempo que es tan difícil? Y es porque nosotros estamos llamados a traer hijos que cambien las generaciones, que transformen al mundo por medio de Cristo. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres muy bueno, porque tú hoy nos recuerdas, Señor, que estás con nosotros, que eres nuestro Padre, que tú, Señor y Dios, nos llenas de tu Espíritu Santo para que podamos dejar una buena herencia, para que nuestro legado se mantenga firme en ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si quizás en nuestras familias, Señor, se han heredado cosas malas. Hoy rompemos en el nombre de Jesús con toda maldición generacional que hemos traído, quizás de pornografía, quizás de alcoholismo, de drogadicción, Señor, de brujería, de hechicería, Señor. Hoy, Señor, rompemos en el nombre de Jesús con toda atadura generacional y declaramos que nuestras generaciones son libres, que somos libres en tu nombre, Señor, porque tú nos has dado la victoria, porque tú, Señor, moriste en la cruz del Calvario para darnos el triunfo, Señor, sobre la muerte, sobre el pecado, Señor. Tú nos has dado la victoria, Señor, y hoy lo creemos, hoy lo declaramos, Señor. Hoy declaramos que somos sal para este mundo, Señor, que somos luz y que nuestros hijos, Señor y Dios, serán esos hombres y esas mujeres que hablen de ti, Señor, que lleven tu palabra, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Yo declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que las generaciones que vienen van a hablar de ti, Señor, van a llevar tu nombre a toda nación, a todo lugar, Señor. Te exaltamos en esta mañana. ¿Y qué tal si esta mañana usted levanta su voz y canta con nosotros esta canción? Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Declárelo bien fuerte, iglesia, en esta mañana. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Hoy lo creemos, Jesús. Amén. 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 Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
Amén. Lo creemos. Creemos que hoy salimos de victoria de este lugar. Hoy creemos que nuestra familia está en tus manos. Hoy creemos que lo que vamos a dejar, Señor, será una buena semilla para esta tierra y que nuestro legado perdurará de generación en generación para que pueda tu nombre, Señor, ser exaltado sobre la tierra. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a dar las palmas bien fuerte, iglesia. Terminemos este tiempo dándole gracias a Dios por su amor, por su bondad. Siempre recuerdo aquel día en que tú me encontraste, esa experiencia que yo jamás olvidaré. Fue mejor que viajar por un bote en Miami, o como poco ganarme 10 Grammys. Mejor que sacarme una selfie en la torre en París, Escalar la montaña más alta y mirar el mundo desde allí. Nada podrá compararse y lo quiero decir, que cuando yo te conocí, Dios, algo en mí cambió. Cuando yo te conocí, Dios, no entendí lo que pasó, pero pasó. Cuando yo te conocí. Y ese grito de júbilo. Y desde entonces yo solo he querido cantarte y dedicarme a vivir exclusivo para ti. Se siente mejor que andar en un Bugatti o que viajar a Marte desde aquí. Nada podrá compararse y lo quiero decir, que cuando yo te conocí, Dios, algo en mí cambió. Cuando yo te conocí, Dios, no entendí lo que pasó, pero pasó. Cuando yo te conocí, y yo me disfruto cada rincón, desde mi casa hasta Hong Kong. De ti me habla tu creación, llegando a mi corazón. Todo lo que hiciste es bueno. No sé desde que nací, pero cuando yo te conocí, cuando yo te conocí, Dios, algo en mí cambió. Cuando yo te conocí, Dios, no entendí lo que pasó, pero pasó. Cuando yo te conocí. Despídase de la persona que tiene a su lado. Dios les bendiga, iglesia. Nos vemos el miércoles a las 7 de la noche. Bendiciones.